Amigas, amigos, qué bueno que continúan con Primer Plano. En esta parte del programa vamos a iniciar nuestro segmento de cartelera cultural. Como ustedes saben, todos los martes y jueves damos un recuento de la actividad cultural en nuestra ciudad. De manera que permítanme entonces pues pasar de inmediato a ese maravilloso mundo de la cultura. Cartelera Cultural llega a usted gracias al auspicio de la Universidad Alas Peruana y a la colaboración del Instituto Nacional de Cultura y el Centro de Información y Cultura de Yanacocha. Esta noche, amigas, amigos, contamos con la presencia del magíster Ángel Vargas, biólogo. En esta oportunidad viene a presentar su más reciente libro titulado Plantas medicinales y fitomedicamentos, anatomía y fisiología de los órganos blanco. Es un libro muy útil, necesario, diría yo, y que en realidad pues estábamos esperando desde hace mucho tiempo contar con un material como este para ver todo lo concerniente a las propiedades curativas de nuestras plantas nativas. De manera que me da mucha satisfacción pues presentar al magíster Ángel Vargas, biólogo. Ángel, muy buenas noches, bienvenido a Primer Plano. ¿Cómo es que surgió en ti la necesidad de escribir este libro? Bien, la necesidad de escribir este libro nace desde que, era un niño, adolescente, y además he tenido maestros de la calidad del hoy finado, el doctor Fernando Cabieses, el doctor Pedro Arellano y otros, que justamente aprendí de ellos mucho. Y trabajar en el Instituto Nacional de Medicina Tradicional me dio la oportunidad de viajar mucho por todo el país. Y en esos viajes aprendí mucho en el libro de la naturaleza, o sea, en las plantas, en su propio ambiente ecológico. Y también soy honesto, aprendí también de la gente misma, porque en nuestro país, y en particular Cajamarca, siempre ha usado las plantas medicinales. Entonces yo ya sabía que hay muchas plantas medicinales, pero había que investigar qué sustancias tienen esas plantas que son curativas. Entonces hay sustancias que actúan como medicamento, y como proceden de plantas, de nombre de fitomedicamento. Estuve más de 10 años trabajando, repito, en el Ministerio de Salud, y me dio la oportunidad de recorrer mucho, tomar fotografías, escribir y publicar. Esta es la segunda obra que escribo. La primera obra, hace 5 años, ya se agotó, casi se agotó el tiraje, y se llamó Plantas medicinales y alimentos naturales para una buena salud. Entonces, con ese motivo estoy aquí en esta ciudad, linda ciudad, y mi saludo a los cajamarquinos, por supuesto. Ya, supongo que habrás contado también con el asesoramiento de ese gran biólogo, ¿no? Isidoro Sánchez, don Isidoro, y Chico, porque de verdad él es una lumbrera pues en el campo de la clasificación de las plantas y es el que más ha logrado clasificar todas nuestras especies, la flora cajamarquina, en general la flora de todo el norte del Perú. Supongo que habrá sido de gran ayuda sus consejos también. Por supuesto que sí. Es más, él va a presentar el libro mañana. Eso es lo que estaba viendo acá y de verdad que es un tremendo honor para ti que... Sí, es un honor, sí, yo hablaba con él, es un honor que él sea, porque es un reconocido investigador y botánico, taxonómico, que justamente, como dices, no es conocido solo en Cajamarca ni en Perú, ha rebasado justo los límites del país, su capacidad y su conocimiento, ¿no? Él presenta, ¿no? La presentación de tu libro es el día de mañana, ¿verdad? Sí. A partir de las 7:45 de la noche. Se presenta el libro Plantas medicinales y fitomedicamentos en el auditorio del Centro de Información y Cultura de Yanacocha, que está ubicado en el Jirón del Comercio 251. Esta presentación va a servir asimismo para que este prestigioso investigador ofrezca una conferencia magistral relacionada con este tema. Y como les dije, pues la presentación del libro está a cargo del investigador, del doctor Isidoro Sánchez Vega. El ingreso es libre y va a ser en el auditorio del Centro de Información y Cultura de Yanacocha, en Jirón del Comercio 251.
Me gustaría, Ángel, que vayamos hablando un poquito de lo que conocemos, por ejemplo, nosotros, de las plantas curativas. Obviamente tú eres un experto, una autoridad en esto de las plantas curativas. Pero para el común de las personas tenemos algunos conocimientos sobre cómo funcionan algunas plantas. Por ejemplo, el paico se lo utilizaba hace muchos años y todavía se utiliza en las zonas rurales para desparasitar, ¿no? Parece ser que el paico es un tremendo bactericida que cumple su función a cabalidad en lo que se refiere al combate de los parásitos intestinales. Y esto es un conocimiento que lo hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué más nos puedes hablar del paico? Efectivamente, en la primera obra, bueno, no en esta, sino en la primera, habla justo del paico. El paico tiene sustancias, como mencionaba, una serie de sustancias que en conjunto constituyen, digamos, un complejo químico biológico activo. Y entre ellos, entre las sustancias, hay una en particular, que se le ha denominado ascaridol. ¿Por qué ese nombre? Porque justo la sustancia es el fitomedicamento que adormece al Ascaris lumbricoides, que es el gusano, el parásito intestinal. Entonces es una planta muy conocida, pero también es digestiva, carminativa, y hay en dosis adecuadas, como tú mencionas, ya para desparasitar, ¿no? Entonces tenemos muchas plantas, el paico es un ejemplo, ¿no? Y otras más, ¿no? Por ejemplo, la universidad, ¿por qué no hace pastillitas de paico y las comercializa? Porque si el paico tiene esa propiedad, hay que utilizarla, ¿no? Nadie tiene los derechos de patente sobre el paico. La Universidad de Cajamarca bien podría desarrollar una actividad empresarial produciendo pastillitas de paico para las zonas rurales y para la ciudad también. Bien, realmente no solo pastillas, sino que en Lima, y hay justo pequeñas empresas que comercializan el paico molido, pulverizado, secado, combinado con menta y otras plantas, con un efecto positivo, ¿eh? Justamente, en vez de utilizar, pues, como dice, pastillas de sustancias químicas, lo están empleando ya. Quizá no aquí en Cajamarca, donde justamente es casi la fuente del paico, pero sí en otras regiones del país, sí lo están empleando, y están haciendo ya, digamos, preparados antiparasitarios, sí ya están empleando. ¿Qué otra, digamos, especie nativa cajamarquina tiene propiedades curativas? Bueno, hay muchas especies, voy a citar algunas. Por ejemplo, hay una planta que es la muña, otra planta que es la valeriana, estudiada. Pero sus propiedades, ¿para qué sirven? Claro, la muña es antiespasmódica, ¿no? Un cólico, un espasmo, y ya se sabe lo que contiene y cómo actúan. También hay una planta, en particular quiero citar una, que crece acá en unos árboles, que es el sauco. El sauco. El sauco se conoce por el frutito, ¿no? Ya. Se hace mermelada, se hace licores, ¿no? Vinos, pero la hoja tiene propiedades justamente que evita el agrandamiento de la próstata. El alargamiento de la próstata. ¿Sí? Ajá. Es un antiprostático. Y mucha gente no sabe esto. No sabe. Bueno, y recién se está conociendo. Ya. Entonces, mire, le explico. Han hecho estudios al inicio en raicillas de cebolla, que son las que rápidamente desarrollan, crecen. Pero el sauco hay que tomarlo, digamos, en ayunas, como un té. Hay que tomarlo con un pequeño cocimiento. Ya, todos los días, por decir. Pues una semana, ¿no? Y dejar una semana. Ya. Ahora, pero quiero para terminar, el sauco, la hoja, se procesa y ha dado resultados excelentes porque ya se ha experimentado primeramente en vegetales, en raicillas, luego en ratas machos y también han hecho ya en personas adultas, inclusive algunas estaban programadas justamente para operación y ya no se han operado. Entonces ya se conoce eso, y justamente doy esa noticia. O sea, sus propiedades curativas son poderosas. Son poderosas. Ya. Es más, hay una especie peruana, la Sambucus peruviana, miren, es peruana. Más se reconoce en el mundo, a Sambucus nigra, Sambucus mexicana, pero justamente yo estuve en México hace un poco más de año y medio, justamente dando a conocer que tenemos una especie peruana, ¿no? Antiprostática, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no? Ya.